En este video van a descubrir si la ciberseguridad es para ustedes, si es que quieren a la ciberseguridad, al hacking, al pentesting en sus vidas. Todo esto en casi 2 horas de video. Pero antes de empezar, los invito a quedarse en esta parte del video porque voy a hacer aclaraciones que son importantes y me voy a anticipar a comentarios o a preguntas. Primero, sepan que este video es una recopilación de un curso mío en Udemy que es 100% gratuito, es de estado gratuito. Es decir, ustedes lo buscan en Udemy, que se llama Descubre si la ciberseguridad es para ti. También muy probablemente les voy a estar dejando el enlace en los comentarios, anclado, fijado en el primer comentario. Y esa es la razón por la cual van a ver que en el índice que yo les dejo en la descripción, que también lo van a ver en la línea de reproducción del video, van a ver que en cada tema del índice yo empiezo saludando o inclusive hablo de bienvenidos a esta sección porque es un curso grabado y pensado para Udemy donde hay secciones y clases. Pero como sé que no tiene el mismo alcance un curso en Udemy o que no todo el mundo le gusta la plataforma y mi objetivo principal es desde mi lugar intentar ayudarlos o ayudarlos a descubrir si la ciberseguridad es para ustedes, lo subí también aquí a YouTube. Sepan de todas maneras que si quieren hacerlo en Udemy, lo voy a estar dejando también en los comentarios para que ustedes accedan al curso total, es gratis y siempre va a ser gratuito. Y en armonía con esa misma filosofía de querer ayudar a quien quizás no tenga un poder adquisitivo, por más que justamente tenemos nuestros cursos en Udemy porque están a un precio muy accesible, aún así, para quienes quizás no puedan acceder o quieran inclusive descubrir temáticas o determinadas enseñanzas que nosotros brindamos en nuestros cursos, hablo en plural porque somos un equipo interdisciplinario, sepan que yo muchas veces algunos de nuestros cursos los comparto con cupones gratuitos. Digo algunos porque tenemos más de 140 y la realidad es que no llego ni tampoco comparto todos, sino que comparto algunos de determinadas temáticas para justamente dar oportunidades a quien les interese descubrir, uno, cómo nosotros enseñamos, dos, probar la modalidad online, que en nuestro caso es sumamente económica porque cada curso nuestro cuesta $10 y tienen acceso de por vida, o por el hecho de aprender algo nuevo porque el conocimiento no ocupa espacio. Así que también les voy a estar dejando los grupos, unos en Telegram y otros en Instagram, además que en mi LinkedIn yo siempre acepto todo lo que me agregan, también suelo compartir cursos. Les voy a estar dejando todos los enlaces en el primer comentario fijado. Lo interesante es que también lo que tiene Udemy hoy en día en particular es que tiene prácticas avanzadas inclusive con IA, en donde yo he armado entrevistas en donde ustedes hablan con una IA que simula ser una persona y plantea escenarios reales para que ustedes materialicen y practiquen esos conocimientos adquiridos. Esto solo hoy en día lo tiene Udemy, por lo menos al momento de grabar este video. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar continuar. Pueden guiarse en el índice, voy a dejar escrito el nombre de cada clase, que muchas veces lo que hace es resolver una duda frecuente con respecto a esta profesión. Si tienen alguna duda sobre el contenido o sobre lo que he hablado hasta ahora, lo pueden dejar en comentarios. Voy a intentar hacer el esfuerzo de responderles, no se los garantizo porque es muy grande el volumen que recibo de mensajes por todas mis redes sociales porque mucha gente me sigue, además de tener más de 700.000 estudiantes en Udemy, en donde siempre me ocupo como prioridad responder las preguntas en la plataforma. Así que sin más amigos, los dejo continuar. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a la primer clase de este curso que he creado, que es totalmente gratuito y va a ser 100% dictado por mí y creado por mí. Esto lo aclaro porque para quienes ya me conocen, yo formé un equipo interdisciplinario de profesionales para crear las diferentes formaciones profesionales que contamos. De esa manera, el valor que nosotros les entregamos es de una mayor calidad porque es todo un equipo, una agrupación de personas las cuales trabajan en cada curso que ustedes pueden tomar. Pero este específicamente lo he creado yo solo y va a ser 100% dictado por mí porque es mucha la gente, son muchos los estudiantes y es una gran cantidad de personas las que hoy y más adelante van a estar interesadas en aprender ciberseguridad y son muchas las preguntas que a mí me llegan con respecto a si realmente es lo que ustedes quieren para el resto de su vida. Y es que de hecho el objetivo de este curso y lo que van a ver en estos videos, lo que busco, el objetivo es que ustedes sepan
si la ciberseguridad es para ustedes y la quieren en su vida o no, como su profesión y para vivir de ello. Por eso es que creé esta formación para responder a estas preguntas. El curso es 100% gratuito y siempre lo será, pero lastimosamente, a raíz de obtener este beneficio, van a haber determinadas restricciones en el curso que no las he decidido yo, sino que son las reglas del juego de Udemy. ¿Cuáles son las restricciones al ser un curso gratuito? Hay dos, sobre todo, que son principales. Una, no van a poder utilizar el módulo de preguntas, es decir, no van a poder hacer preguntas dentro del curso porque directamente Udemy no les da la opción. Y segundo, que yo la verdad que considero para la finalidad de este curso es lo que menos importa, es que no van a recibir un certificado de finalización, que sería lo de menos. Lo de cómo realizar preguntas, de último en su defecto, si ustedes quieren, pueden utilizar otros medios si es que tienen dudas concretas sobre una orientación vocacional o profesional en este campo. Así que dado el objetivo de esta formación es que los invito a que definitivamente, y más al ser gratuito, lo compartan con las personas que ustedes sepan que les pueda ser útil, sobre todo con aquellas personas que están iniciando su camino por la educación ya de un grado superior y quieren saber y descubrir si realmente les interesa la ciberseguridad como una profesión para sus vidas. También como recomendación y para que sepan, pueden aprovechar un recurso que sí lo pueden aprovechar en Udemy independientemente de que el curso sea gratuito. Y es que lo pueden escuchar como un podcast, en este caso al tener la finalidad que tiene este curso. Si bien yo voy a utilizar material pedagógico que les voy a ir mostrando en pantalla, en gran medida lo importante es lo que yo voy a estar hablando. Y si no sabían, Udemy cuenta con una aplicación en el celular tanto para iOS como para Android, o sea, para sus iPhone o para el celular de otra marca distinta a iPhone. Ustedes pueden descargar la aplicación de Udemy y al iniciar sesión, en la cuenta que ustedes cuenten con este curso gratuito, lo pueden descargar y de esa manera poderlo escuchar o ver desde el celular de manera offline. Entonces no va a ser un impedimento el lugar geográfico en el que se encuentren o si cuentan con datos o una conexión a Wi-Fi o no. Si es que quieren aprovechar y optimizar esos tiempos muertos en los que están esperando algo o a alguien, un turno o simplemente están caminando. Esta recomendación aplica para todos los cursos en Udemy, no solo este. Y mi último comentario, que esto sí ya tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo en este curso y que tiene que ver con la profesión, es que puede ser abrumadora la cantidad de cosas que hay para aprender. Es increíble el volumen de opciones que esta profesión les brinda. Mi recomendación, no se asusten. Esto no es una carrera, nadie está compitiendo con nadie y van a tener toda su vida para seguir aprendiendo. Esto igual va a ser algo que vamos a ir hablando y tratando en la medida que avancen en las diferentes clases en los videos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con lo interesante, con el objetivo por el cual ustedes se han sumado a este curso gratuito y los voy a dejar continuar con la próxima clase en donde ya los voy a invitar a empezar a descubrir si esta profesión es o no para ustedes o si les puede interesar o no. Al fin de cuentas, el objetivo es ahorrarles tiempo. Así que sin más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde el objetivo principal va a ser ahorrarles el tiempo porque el objetivo de esta clase va a ser darles un panorama genérico y ayudarles a descubrir si esto es para ustedes o no en materia de ciberseguridad. Primero en principal, yo les voy a mostrar un panorama muy extenso de forma resumida. Como les dije en la clase anterior, no se asusten, no se abrumen. Son muchas las opciones, es algo positivo de este rubro, pero entiendo que al ser un primer contacto puede ser mucha información. Primero en principal, como están viendo en la pantalla, yo esta página web, esta dirección, se las voy a dejar para que puedan acceder y si ustedes quieren leer, puedan ver en detalle toda la información que hay aquí. Pero, ¿qué es lo importante? Yo voy a hacer clic acá, fíjense en lo que deberían saber. Y fíjense que acá hay una imagen que puede resumir bastante el tema de lo que ustedes
necesitan saber como un panorama genérico. Lo que voy a hacer es agrandar esta información, así es un poco más fácil la lectura. ¿Y qué es lo primero que usted tiene que saber? Fíjense, vamos a como si esto fuese una pizarra y yo voy a aprovechar para poder dibujar un poco acá. Primero, esto es un punto muy importante que en la sección siguiente, que son los conocimientos que ustedes van a necesitar para esta profesión, lo vamos a ampliar. Pero acá lo vamos a mencionar muy brevemente. Sepan que saber redes informáticas, cómo se realizan las comunicaciones, es un conocimiento clave en esta formación. Luego, otro conocimiento es, independientemente de que sea Linux per se, en el sentido del sistema operativo, sino que, y también voy a dedicar una clase a esto, es importante que tengan la plasticidad de adaptarse a diferentes sistemas operativos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el sistema operativo no hace al profesional, sino que el profesional hace el sistema operativo. Saber superficialmente programación no significa que desarrollen aplicaciones, sino que manejen la lógica. Y luego ya nos sumergimos para crear entornos controlados, a eso se refiere con laboratorio, ya hacking, CTF, Capture the Flag, que hace referencia a los retos. Y bueno, después ya empezamos en otros puntos que vamos a ver luego con mayor profundidad. Pero lo importante es que contemplen estos temas. Si ustedes ya saben que, por ejemplo, pueden buscar un video igual en la sección siguiente, como les dije, les voy a mencionar un poco más sobre qué se trata redes y voy a puntualizar y profundizar sobre cada conocimiento de una forma también superficial. Inevitablemente recordemos que por limitaciones de Udemy esta formación solo nos da 2 horas al ser un curso gratuito. Así que la idea también es darles un panorama genérico en lo que ustedes van a poder invertir tranquilamente, sin apuro, años en aprender. Recuerden también, si bien como les dije, fíjense, acá nosotros resolvemos también un montón de dudas. Si quieren pueden irlo leyendo en la medida que voy hablando o ingresar a la página web, inclusive mientras me están escuchando pueden ingresar a la página, ir haciendo clic y revisando cada ítem. Recuerden, con respecto al estudio, y no es la excepción con respecto a la ciberseguridad, son tiempos lógicos, no cronológicos, cuando hablamos de materia de aprendizaje. ¿A qué me refiero con lo que les acabo de decir? Si bien, por ejemplo, hay una forma de materializar los tiempos educativos que uno muchas veces los vuelca con respecto a formaciones académicas en instituciones, sea universidad, sea un terciario, donde a nosotros nos materializan el conocimiento distribuido en años, en materias. Si bien uno dice, bueno, en 5 años, en 3 años te puedes recibir de tal profesión. Muchas veces el tiempo que nos lleva el recibirnos no son tiempos cronológicos, sino lógicos. El tiempo que a cada uno le lleve el proceso de aprendizaje. Y no porque ustedes les tome más tiempo que a otros, significa que uno va a ser mejor que el otro, ya que al final del camino todos llegamos al mismo lugar. Todos empezamos desde el mismo lugar, que es el desconocimiento, nadie nace sabiendo, y todos terminamos en el mismo lugar. Si es que lo materializan desde una perspectiva de la profesión en una universidad, se van a recibir con el mismo título universitario, les tome más o menos tiempo. Los tiempos están sujetos muchas veces a circunstancias de la vida, porque ustedes tienen que trabajar o se tienen que ocupar de otras cosas. Quizás les toma un poco más de tiempo interiorizar, procesar y terminar de aprender los conocimientos que necesitan para alcanzar determinados objetivos, y no por eso ustedes son mejores ni peores. El profesional lo hace uno más con cuestiones, por ejemplo, de ética y responsabilidad. Fíjense que, bueno, acá, como les dije, hay mucho conocimiento y información del cual ustedes pueden ir aprendiendo. Así que, bueno, el objetivo de esta clase ya está cumplido. Es escaso el tiempo que tenemos en este curso, así que vamos a avanzar a la próxima clase. Les dejo este material complementario si quieren ir leyendo. Lo que era importante yo ya se los acabo de mencionar,
y esto nos habilita a avanzar a la próxima sección donde sí les voy a profundizar un poco más con respecto a de qué se trata cada conocimiento que ustedes van a vivir día a día y van a utilizar de una manera inevitablemente superficial, pero les va a dar un panorama muy cercano para que ustedes sean conscientes de si les puede interesar o no hacer de esta profesión parte de su vida. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a la primera clase de esta sección donde les voy a estar compartiendo qué conocimientos deben de tener de cara a la ciberseguridad. Y si bien son muchísimos los conocimientos que hay para obtener y en la medida que avanza el tiempo van aumentando, de hecho, el primer comentario que me gustaría hacerles de cara a la primera clase de esta sección es que justamente deben de saber y de ser conscientes que en esta profesión, si hay algo que no cabe duda, es que van a tener que estar actualizándose de manera permanente. Es decir, que les ha de tener que gustar el estar aprendiendo de forma constante. Y con esto no estoy diciendo que en las otras profesiones uno no se deba de actualizar. No me cabe duda que esto es así. De todas maneras, a lo que quiero ir es que me imagino que en la medicina, el hecho que uno aprende que tenemos 2 piernas, 2 manos, 2 pulmones, 2 ojos, una nariz, una boca, y obviamente es muy reduccionista hablar de la medicina mencionando solo eso, pero es que en el campo de la tecnología muchas veces las cosas cambian al 100%, absolutamente todo. También depende del campo que estemos hablando. De hecho, uno de los puntos que muy probablemente jamás cambie, a lo sumo evoluciona, es uno de los conocimientos más importantes que deben de tener. Y de hecho, les confieso y les adelanto que es una de las clases más largas de esta formación. Y es la clase que justamente hablo de el conocimiento que ustedes van a utilizar el día a día en toda su vida laboral. Y spoiler, les adelanto que es redes. Y no son redes sociales, son redes de comunicación. Al entender cómo se realizan las comunicaciones. Y bueno, y un montón de cosas que, para que se las voy a comentar ahora, si es que justamente dediqué toda una clase a esto. Y una recomendación también aprovecho, que no se los comenté en la clase y estoy grabando esto ahora. Aprovechen que en cada clase teórica, sobre todo, lo que yo he hecho es dejarles material pedagógico adjunto. Y en este caso les he dejado mapas mentales. En la medida que ustedes me están escuchando, en la medida que estoy hablando, les recomiendo que lo vayan viendo. Independientemente de que en la buena voluntad que yo he tenido, he creado una presentación con movimientos que sea dinámica. Muchas veces esto lo pueden aprovechar como podcast, o sea que, como les he mencionado con anterioridad, es un tema que es difícil hablarlo de manera superficial cuando es sumamente amplio. Con esto lo que les quiero decir es, en mi intento de que ustedes descubran si quieren la ciberseguridad en sus vidas, no quiero tampoco asustarlos. Reitero, hay mucho para elegir. No es que sea mucha la información que ustedes deban de aprender. Depende de la perspectiva que ustedes le den a las circunstancias, las cosas pueden llegar a cambiar. Tienen muchas opciones y tienen toda la vida para aprenderlas. Ese también es un tema muy importante que en otra sección vamos a hablar, pero esta sección vamos a dedicarla entonces a los conocimientos que yo les recomiendo que por lo menos son pilares en esta profesión, porque conocimientos hay muchos para obtener. En este caso yo le he dedicado a lo que es redes, a sistemas operativos y conocimientos varios. Van a ir viendo a qué me voy refiriendo. Claramente hay mucho más, pero es poco el tiempo también que yo tengo en esta oportunidad y tampoco quiero detenerlos en estas cuestiones durante tanto tiempo para permitirles proseguir, ya que el objetivo de esta formación es optimizar su tiempo. Así que sin más, los dejo continuar. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde les voy a profundizar de una manera superficial lo que
va a ser su día a día en un conocimiento clave que deben de tener. Pero antes de empezar a surfear en lo que están viendo en pantalla, les voy a dejar en recursos esta página de nuestro blog en cómo iniciarse en ciberseguridad y hacking. Si se fijan, acá está el índice, pero acá lo que a mí me interesa de esta parte es por dónde empezar. Bueno, verán que efectivamente está la imagen que les dejé en la clase anterior y acá empezamos a hablar ya un poco de redes, bueno, Linux. El resto, yo en próximas clases les voy a comentar brevemente y les voy a compartir yo mi opinión y qué deben de saber de cada cosa, como lo vamos a ver ahora en redes. Claramente, de esto se puede profundizar mucho más, porque imagínense que nosotros tenemos rutas de aprendizaje como la Red Team que tiene más de 170 horas y yo aquí nada más tengo 2 horas para hablar. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a dejar este recurso para que ustedes accedan y si quieren lo leen y si quieren también no pasa nada si no lo quieren leer, yo en próximas clases les voy a seguir brindando la información que ustedes necesitan para descubrir si quieren o no a la ciberseguridad en su vida y en su profesión. Así que, sin más preámbulos, lo que va a suceder es lo siguiente, fíjense que es obligatorio que sepas esto, será tu día a día, ¿no? Bueno. Lo que vamos a empezar a hacer es surfear en esto, denme un segundo, y bien, empezamos. Lo que va a suceder es lo siguiente, yo les voy a ir mencionando, puntualizando desde las palabras clave, como en este caso están viendo en pantalla ahora, el título siempre va a estar en más grande, modelos de red en este caso, pero la explicación que está aquí no la voy a estar profundizando porque esto no es una clase de redes. Mi curso de redes, creo que si no me equivoco, tiene 9 horas de contenido, ya no recuerdo bien. No me acuerdo si era uno de 4 o de 9 horas, pero ronda por esa cantidad de horas. Supera las 2 horas, que es el límite total que tengo para mencionarle todas las cosas que les quiero mencionar en esta formación. Así que les voy a comentar brevemente lo que tengo que comentar, que les puedo dar valor yo, y si quieren leer o profundizar por lo menos superficialmente sobre el título, les dejo, paran el video y leen lo que yo les dejé escrito aquí abajo. Bien. Fíjense que modelo OSI, ¿qué es lo importante del modelo OSI? Explica cómo se realizan las comunicaciones a través de la explicación de 7 capas. Es importante entender lo del modelo OSI porque justamente entender cómo se realizan las comunicaciones es clave en la ciberseguridad porque básicamente independientemente que ustedes sean Red Team, Blue Team, que lo vamos a ver más adelante, lo van a necesitar entender igual. O sea, de un lado ofensivo o defensivo, tienen que saber y entender cómo funcionan las comunicaciones y de hecho por cada capa podemos hablar de diferentes vulnerabilidades. Así como existe el modelo OSI, también existe otro modelo que se llama TCP, pero en este caso consta de 4 capas, básicamente. Por eso, cuando hablamos de estos modelos, lo que nos da la posibilidad y la apertura mental es de brindar soluciones a los problemas. Básicamente los van a ayudar ustedes como profesionales el día de mañana. Por eso es tan importante estos modelos. Luego es importante conocer los diferentes protocolos de red, entre los cuales podemos encontrar el TCP, también el UDP. IP hay varios protocolos más, ¿no? Pero yo le voy a mencionar los más importantes o por lo menos los que más frecuentemente pueden llegar a encontrar. Bueno, de hecho, el protocolo IP es muy probable que lo vean con mayor frecuencia porque justamente lo que permite es como su número de identificación es el número de identificación en las computadoras en una red. Justamente es como la dirección a su casa. Es saber dónde va a ir el paquete. De hecho, para mostrarles algo muy, muy rápido. Sí. Fíjense que en este caso, acá tenemos un ejemplo de una IP, ¿no? De mi red privada en este caso, donde tenemos 4 octetos, 192, 168, 56, 1, donde cada uno de estos números tiene un significado. No me voy a poner a explicarlo ahora porque el objetivo es sumergirnos en tecnicismos de redes, pero para que vayan teniendo una noción por dónde viene el tema. Tenemos versiones IPv4 e IPv6, que también es toda una historia de por qué surge uno y otro y por qué existe uno y otro.
pero vamos a avanzar. Luego también tenemos los protocolos HTTP y HTTPS, donde básicamente se diferencia entre uno y otro basado justamente en la seguridad. Los DNS, que también es un concepto importante que deben de saber, el DHCP también, que básicamente es el encargado de ir asignando IP a una red. Y también es muy importante el día de mañana que entiendan y diferencien entre lo que justamente las IP y las configuraciones de subnetting y demás detalles importantes, como también la estructura de direcciones IP, que es importante de materia cuando hablamos en redes. Por eso también cuando hablamos en redes estamos hablando de poder segmentar, poder dividir redes, que eso también tiene mucho que ver con la IP y los 4 octetos que les mencionaba yo recién. La configuración de firewall, que quizá esto ya viene tanto desde el Blue Team, desde la perspectiva defensiva, como también entender y saber cómo funciona un firewall desde el Red Team, desde lo ofensivo, porque si ustedes quieren encontrar una vulnerabilidad, tienen que justamente muchas veces también saber cómo testear el poder saltar el firewall de donde ustedes están auditando. También es muy importante los conceptos de routing y switching de materia a los datos, el enrutamiento, también un concepto importante, la conmutación, la optimización de la transmisión de datos, la seguridad de red, bueno, la finalidad, y fíjense por qué les menciono yo que redes es tan importante, porque justamente a través de redes es que protegemos la integridad de nuestra información con los conceptos que les acabo de mencionar. Entre los diferentes formatos de redes existen las redes Wi-Fi, las formas a través de las cuales también nos podemos comunicar o establecer conexiones de una manera más segura es a través de VPNs. Volvemos a mencionar Firewall, en este caso también agregando el concepto de NAT, que también es importante. IDS y IPS son también términos y conceptos muy orientados al Blue Team, que lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos los diferentes equipos. Y también de materia a ese ámbito es cuando hablamos de monitoreo y seguridad de la red. De ahí la importancia de la segmentación de la red, sea en la virtualización como VLANs. El concepto de virtualización también es muy importante. Seguridad de capas de transporte, en este caso también hablamos de protocolos, servicios de red y seguridad en DNS. Acá fíjense que empezamos a mezclar lo que estábamos viendo en un principio cuando yo les mencionaba de forma aislada DNS, y en este caso también hablamos de cómo brindar seguridad al protocolo DNS, las prácticas de monitoreo de red. Y con esto esa sería lo último. Recuerden que por cada slider que les acabo de mostrar lo pueden parar, y si quieren leer un poco más con respecto a cada cosa que les iba mencionando. Recuerden que redes es mucho más que esto, pero así de una manera superficial, muy rápida, no es para tenerle miedo, pueden entender muy básicamente qué se van a encontrar cuando empiecen a estudiar ciberseguridad y sobre todo redes. De todas maneras también, si quieren profundizar, les voy a dejar el artículo el que están viendo en pantalla, donde claramente aquí hablamos en mayor detalle de lo que les acabo de mencionar, inclusive en diferentes tipos de hacker, que es algo que también vamos a hablar en próximas clases. Yo lo voy a estar desarrollando, pero como les decía, fíjense, tienen bastante material, algunos lo vamos a ir, fíjense que acá están los Blue Team, Red Team que les mencionaba, y acá pueden leer un poco más como un hilo conductor lo que yo les mencionaba mucho más arriba. Insisto en lo que les dije al principio, no se abrumen, es mucha información, yo lo sé. Es como querer empezar a estudiar medicina y el primer día les hablen de toda una carrera de 5 años de medicina. Claramente no lo van a aprender en el primer día, pero así como si estuviesen queriendo estudiar para maestros y el primer día van y los introducen en un aula, y así ustedes pueden interactuar y ven lo que es lidiar con los chicos,
y así ahorrarles todos los años de estudio para ser maestro y en vez de esperar los 3, 4, 5 años de estudio y ahí recién descubrir lo que es estar dentro del aula, los estoy sumergiendo en el aula desde el primer día para que tengan un panorama superficial de si es lo que ustedes quieren para ustedes o no. Así que sin más amigos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde recordaremos una frase que les he mencionado en un principio cuando iniciaron este curso, y es que no se asusten y no se abrumen por la cantidad de cosas que hay para aprender. Y la frase de esta clase es que el conocimiento no ocupa espacio. De hecho, el volumen que están viendo o las opciones que están viendo en pantalla en este momento, en realidad no nos dice que hay espacio para todos. Es decir, que en ciberseguridad tienen todas las alternativas que están viendo en pantalla para dedicarse. Pueden ultra especializarse en alguna de las ramificaciones o directamente abarcar lo que ustedes determinen. Pero justamente espacio hay para todos en esta profesión. Tienen para elegir. Por eso también, y para cerrar esta sección, es que llamé esta clase conocimientos varios, porque también es cierto, y depende con quién hablen, les pueden dar diversos consejos, porque es cierto que, por ejemplo, yo les podría decir que es importante que tengan conocimientos de ofimática de manera generalizada o de hardware, por ejemplo, para entender o saber dónde se ubica cada componente de lo que muy probablemente vaya a ser el dispositivo que los va a acompañar en su profesión, que es la computadora, compuesta por una mother, por una fuente y diferentes componentes. También de materia de ciberseguridad de una manera más específica, es importante entender el hardware para aplicar hardening, y con hardening no significa que sea solo hardware, obviamente hay políticas de seguridad que se pueden configurar que hacen el hardening de materia al software, pero se entiende la línea por la cual quiero llevarlos, ¿no? Es decir, el conocimiento no ocupa espacio y entre más sepan ustedes, va a ser mejor y los va a hacer mejor profesionales. Para que de materia a las circunstancias o las diferentes situaciones que se puedan encontrar en esta profesión de la ciberseguridad, para el campo que se quieran dedicar, entre más sepan, va a ser mejor. E inclusive, ni hablar a nivel de actualización, ¿no? Porque de manera permanente surgen nuevas cosas, pero les voy a dar un ejemplo exagerado, inclusive que trasciende la profesión de la ciberseguridad, pero es un ejemplo que demuestra la combinación de los conocimientos y su utilidad en este campo. Por ejemplo, para la ingeniería social, saber de marketing, que ustedes me pueden decir no tiene nada que ver con la ciberseguridad, es útil. ¿Por qué? Porque si ustedes manejan marketing, el phishing que vayan a aplicar va a ser más efectivo, porque van a manejar conceptos de marketing que persuaden al usuario, que el usuario no nos olvidemos que es el eslabón más débil de materia de cara a la ciberseguridad. Y recuerden, y para que lo sepan, el phishing no solo es utilizado por los ciberdelincuentes, que lo vamos a ver en clases futuras cuando hablemos muy brevemente de los sombreros, no solo es utilizado por los malos, llamémoslo, sino que también es utilizado para hacer pruebas controladas. Esto suele ser común en las empresas, enviar un phishing monitoreado, controlado, para evaluar la capacidad de sus empleados para no caer en el phishing. Entonces, evitan ser víctimas, pero evalúan el hecho de qué tan probable es que su empresa sea víctima. Bueno, como verán, todo lo que ustedes puedan ir aprendiendo y lo que vayan sabiendo, todo va a sumar. Este campo es muy amplio y todos los conocimientos, sobre todo de cara, como se los dije en un principio, en ofimática, en informática, en tecnología, todo va a sumar.
La buena noticia es que no importa qué camino elijan en este campo, para cualquier lado que ustedes quieran ir, todo lo que vayan a ir aprendiendo, si el día de mañana cambian de rumbo, todo lo que hayan aprendido no se va a desperdiciar. Todo siempre va a sumar. En ese sentido, no se preocupen y recuerden que el conocimiento no ocupa espacio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a estar hablando de sistemas operativos para hackers. Esta clase la he creado y el motivo, la razón existencial de el por qué es importante que sepan esto de cara a descubrir si la ciberseguridad es para ustedes o no, es porque es un factor diferenciador en la comparativa con otras formaciones, ya que es muy normal, es común que debamos tener cierta plasticidad, flexibilidad con el uso de distintos sistemas operativos, independientemente que hayan estos sistemas operativos popularmente conocidos como para hackers o especialistas en ciberseguridad. Pero esto como preámbulo, vamos a iniciar por el principio para justamente detectar esto que les estoy mencionando recién. Lo primero, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el sistema operativo no hace al profesional. Y empezamos con esta frase porque el tema del sistema operativo es un tema polémico dentro del rubro, porque hay entre ideologías y gustos, y para gustos colores. Por ende, van a haber tantos gustos como personas en el mundo. Y obviamente cada uno va a querer defender lo suyo. A veces con innecesaria pasión. Pero bueno, eso lo irán experimentando ustedes. A mí lo que me importa es que recuerden esta frase que les acabo de mencionar y vamos a irla desarrollando en la medida que avancemos en esta presentación. Lo que les mencionaba yo en un principio, que es una característica importante y el porqué, la justificación de esto que les menciono, de la importancia de adaptarse a los diferentes sistemas operativos, también los va a definir como profesionales y por eso también es importante que lo contemplen de cara a definir si les interesa esta profesión para ustedes, porque muy probablemente necesiten esa capacidad de adaptarse a, a los diferentes sistemas operativos. ¿Por qué? Sin ir más lejos, si analizamos diferentes contextos factibles en su vida laboral el día de mañana y tienen un cliente que tiene un sistema operativo distinto al que ustedes están familiarizados, ustedes no les van a poder decir, no, yo solo uso Linux, ustedes usan Windows y para sus problemas críticos yo no puedo hacer nada. También esto da de cara a la profesión de nuestra. Por ejemplo, si ustedes determinan el camino del pentester, justamente se basa el mismo en simular ataques para evaluar la seguridad, lo cual es muy común utilizar virtualizaciones como Linux o Kali, que también vamos a ir mencionándolo más adelante con respecto a las opciones de sistemas operativos orientados directamente a la ciberseguridad. Por eso les menciono que es importante adaptarse a los diferentes sistemas operativos. ¿Por qué? Por esto que también les comentaba recién, la diversidad en entornos de cara a lo laboral, ya que es importante que nosotros tengamos una comprensión profunda en los diferentes sistemas operativos, sea Linux, Windows o macOS, el Mac, llámese de Apple, porque, y les menciono estos tres pilares porque son los más populares y pueden llegar a variar dependiendo en los entornos que nos encontremos. Les voy a dar un ejemplo como me caracteriza y me gusta a mí. Como les mencionaba, ustedes se pueden encontrar con un cliente que es una empresa financiera y es muy común, y ojo acá, la generalización es una distorsión cognitiva. Esta es otra frase que a mí me gusta mucho, porque lo que les voy a decir a continuación, conociendo cómo funciona el mundo de Internet,
no va a faltar el que diga, no, porque yo conozco una financiera que utiliza Linux o Mac. Sí, seguramente, muy probablemente sea así y de hecho, de ahí la frase, la generalización es una distorsión cognitiva. Es decir, el, el argumentar todos se acerca muy probablemente a una falacia, porque con que ya en una muestra de 1000 financieras haya una que no lo utilice, que es muy probable, en este caso Windows por ejemplo, ya el argumento de decir todos cae. Bueno, no nos vamos a sumergir en ese debate, pero hipoteticemos, como ejemplo aleatorio, que las financieras utilizan Windows. O bueno, el Estado, si también quieren aplicar un contexto que muy probablemente, dependiendo del país, van a encontrar que utilizan Windows y muchas veces con sistemas operativos muy desactualizados, se van a encontrar con entornos de Windows, que es todo lo importante. Es decir, y ustedes aman Mac, solo usan Mac. Listo, ya no pueden trabajar entonces en ese lugar. No hablaría esto de los buenos profesionales que ustedes pueden ser. O si utilizo otro ejemplo distinto, no digo que sean todos así, pero muy probablemente las startups de tecnología, al ser de tecnología, y, por ejemplo, si hablamos de países como Estados Unidos, muy probablemente nos encontremos con máquinas y entornos que usen el sistema operativo Mac o Linux, por ejemplo. Entonces, lo importante y la conclusión de esto, independientemente de los ejemplos y la relatividad de los mismos, es que justamente la importancia de que ustedes se adapten al sistema operativo, no el sistema operativo se adapte a ustedes. Por eso la frase de un principio, el sistema operativo no va a ser profesional. De ahí también los famosos memes de instalé Linux y te ponen la captura de la pantalla negra y te dicen ya soy hacker. Claramente el sistema operativo no va a ser profesional. Y acá y ahora ya sí empezamos a hablar y mencionar un poco algo que ya los había introducido con anterioridad, que es los sistemas operativos para especialistas en ciberseguridad, alias hackers. Y acá podemos entrar en otra polémica que no es la intención. Es conocida las dos comunidades, tanto los que les gusta Kali Linux como Parrot. Cada uno tendrá sus diferencias y sus particularidades. No, más bien, eso no significa que uno sea necesariamente mejor que otro. Vuelvo a la conclusión que es lo importante. Pero los más conocidos son tanto Kali como Parrot. Para gustos colores, le puedo mencionar muy brevemente que Kali es popular, dicen que es el más popular, esto igual lo pueden buscar estadísticamente en internet, no tienen que necesariamente basarse en lo que yo les estoy diciendo. Y la ventaja y por qué, y acá viene lo importante, la particularidad con la que cuentan, y es la única diferencia, y acá esto es importante aclararlo, la única diferencia con la que uno encuentra al ver estos sistemas operativos y usarlos, es que básicamente de forma predeterminada, es decir, de forma, si se quiere, nativa, desde el minuto cero que ustedes instalan estos sistemas operativos, ya traen una suite de herramientas preinstaladas. Esa es, a grandes rasgos, una de las diferencias. No digo que sea la única. Pero, ¿a qué quiero llegar? Ustedes pueden tranquilamente utilizar cualquier versión de Linux e instalar las herramientas que ustedes necesiten de forma manual y al final de cuentas van a tener el mismo entorno como si hubiesen elegido un sistema operativo basado en Kali o Parrot y que tengan ya la suite de herramientas predeterminadas. Se dice también que, bueno, Parrot sí está un poco más orientado a la privacidad y como opción también análisis forense. Kali Linux también tiene herramientas de análisis forense instaladas, inclusive esta versión live que te permite iniciar el sistema operativo por buteo, directamente lo conectas por USB, elegís que inicie desde el USB y no necesitas instalar o virtualizar dicho sistema.
¿Cuáles son las características? Por mencionárselo muy brevemente, aunque ya muy probablemente se lo haya comentado al explicarle lo que recién le expliqué, que incluyen herramientas predeterminadas del ambiente, sea para justamente análisis de vulnerabilidades, pruebas, IO barra forense. Además de que, bueno, cuentan cada uno con una comunidad propia que los defiende con mucha pasión. Se puede mencionar muy superficialmente, no digo ni defiendo lo que voy a estar por comentarles, pero por decirles algo, Kali puede ser ideal para principiantes gracias a su uso extendido y una comunidad sólida. En cambio, Parrot es preferido por quienes buscan una opción más ligera, con herramientas que también priorizan la privacidad. La elección depende de cada uno, para gustos, colores. Lo importante, con lo que les mencionaba recién para también cerrarlo, el profesional hace el sistema operativo. Ustedes pueden instalar una versión limpia de Linux e instalar ahí las herramientas. Existen también herramientas para entornos como Windows. No significa que las herramientas de ciberseguridad solo funcionen en sistemas Linux. También es importante esa aclaración. Pero ya para ir cerrando la clase, las conclusiones importantes de cara a lo que va a ser su profesión, es clave que tengan la capacidad de adaptarse. Acá por lo que vi en el dinámico, esto no va con Y, por si acaso. Uy, perdón, avance para el otro lado. Por eso la calidad del profesional la hace su capacidad de adaptabilidad, como ya un poco les había mencionado. También como comentario, que de cierta forma se los he mencionado, las herramientas útiles de cara a ciberseguridad, les puedo mencionar también distribuciones de Linux como Ubuntu, Fedora, Debian, para mencionarles distintos a lo que es Kali y Parrot. Claramente estas versiones Ubuntu, más conocida popularmente por su interfaz gráfica, pueden instalar de manera manual las herramientas. Si estamos hablando de Windows, muy probablemente también deban y es recomendable saber utilizar el PowerShell. También tienen Xcode, que esto puede mejorarlos como eficiencia de cara a como profesional ustedes. Estas herramientas, bueno, permiten claramente adaptarse a retos específicos, ¿no? Más allá de las herramientas, es importante su actitud de cara a pensar de una manera crítica, ¿no? Es decir, su trabajo va a ser resolver problemas y adaptarse a los diferentes entornos, como ya les he mencionado desde un principio. Sin más, amigos, espero que les haya gustado la clase, sobre todo si haya sido útil. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias por estar ahí. Les dejo un abrazo digital. Bueno, amigos, bienvenidos a esta sección en donde vamos a estar hablando de las áreas de trabajo de ciberseguridad. Y en este caso, les comento que he elegido las áreas, por mencionar de manera muy grandes rasgos, de Red Team, Blue Team, etcétera. Cuando también es importante aclarar que estas áreas no son absolutas, de hecho muchas veces son relativas. ¿A qué me refiero? Si bien yo hago el esfuerzo de brindarles una estructura para que ustedes puedan materializarlo o imaginárselo, la realidad es que no muchas veces esto es así. Es decir, muchas veces, dependiendo de la envergadura, el tamaño de la empresa de la que estemos hablando o inclusive a que se dedican, porque por ejemplo, a una empresa de finanzas, de contaduría, difícilmente haya un área de Blue Team, Red Team, capaz que si es muy grande, tienen un departamento de sistema y dentro del departamento de sistemas tienen una persona o dos, o bueno, puede ser relativo, personas dedicadas a la ciberseguridad, pero no necesariamente a departamentos como Blue Team, Red Team, que sí pueden ser más comunes verlos en empresas dedicadas a la ciberseguridad. En fin, independientemente a la relatividad de la situación, yo se los comparto para que sepan principalmente los roles, que es con lo que ustedes deben de quedarse. Es decir, los roles que ustedes pueden llegar a desempeñar de cara a su profesión de materia en la ciberseguridad.
pero no piensen patológicamente que son esas estructuras y que no existe más nada. Estas cuestiones pueden ser, como les dije, relativas en base a cada empresa. Así que una vez aclarado esto, como siempre, bueno, en este caso, esta sección, puntualmente me baso en artículos de nuestro blog de la web, en donde yo les muestro la punta del iceberg. Es decir, hay muchísimo más material de donde ustedes pueden aprender, que de hecho está escrito en el artículo, y yo puntualizo en las cuestiones que son más relevantes o inclusive cuestiones que no están escritas, pero sí son propias de mi experiencia. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a estar viendo los sombreros o llámese tipos de hackers, que es lo que están viendo en pantalla. En esta clase les voy a dejar esta es la dirección que están viendo en pantalla, que es este artículo, en donde nos vamos a centrar aquí. Si es que quieren leer en mayor detalle, lo pueden ver acá. De todas maneras, esta clase va a ser corta porque no tiene mucha trascendencia este tema de cara a un factor determinante a si ustedes quieren a la ciberseguridad en su vida o no, como profesión. Pero sí estoy obligado a mencionárselos porque en mi época, hoy en día, y capaz que cuando ustedes estén viendo este video más adelante hayan más sombreros todavía, la realidad es que en mi época existía solo el sombrero blanco y el sombrero negro. ¿Qué significa esto? El bueno y el malo. Así de sencillo. Vamos a hacer zoom para que esto se vea un poquito mejor. Igual de todas maneras ustedes van a tener en la web para que puedan verlo cuan más cerca quieran y prefieran. Pero bueno, como verán, la transición llega de el bueno al ciberdelincuente. Y acá sí es un punto que sí puede afectar al factor determinante con respecto a la carrera de la ciberseguridad. Y es que muchas veces uno confunde el concepto por una cuestión de ciencia ficción, de películas, atribuyendo que las actividades delictivas están asociadas a la ciberseguridad, al hacker popularmente, y nada más lejos a la realidad. Como todo conocimiento se puede usar para el bien y para el mal. El abogado, quien conoce de abogacía y es un criminal, va a tener ventajas porque va a saber manejarse sobre el gris legal, por ejemplo. Bueno, acá pasa lo mismo en la ciberseguridad. Ustedes cuando van a trabajar y llevan adelante esta profesión con fines profesionales, es decir, laborales, ustedes van a tener un contrato con una empresa con alcances, con delimitaciones. No es que esto es un juego o una película en la cual les dicen, bueno, este es el objetivo, ataquen. No, eso no es así. Cuando uno va a ejercer esta profesión, en el caso del Red Team, del pen testing, que después en próxima clase vamos a estar viendo también eso, se determina un contrato, se delimita, se brindan tiempos, alcances. No es que ustedes van a entrar y van a poder romper libremente, porque también una empresa muchas veces cuando se hacen estas pruebas de pen testing, muchas veces están trabajando, tienen guardias de 24 horas, los servidores tienen que seguir funcionando, no es que esto es un cumpleaños en el cual ustedes van y hacen lo que quieren. No, esa no es la realidad profesional de esta profesión, valga la redundancia. También hay una realidad que muchas veces hay una distancia entre lo académico y lo laboral. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo práctico muy sencillo y muy breve para no hacerlo muy largo a esto. Ustedes muchas veces quizá en lo académico les van a decir, no, ustedes tienen que implementar una política de seguridad que obligue a los usuarios a cambiar, a renovar su contraseña cada 7 días. Estoy exagerando, pero para que se entienda. Renueven sus contraseñas que no pueden ser igual a ninguna de las anteriores. Cada 7 días tienen que tener 12 caracteres, alfanumérico, mayúscula, minúscula, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la teoría, esto en un marco teórico puede sonar maravilloso, ideal, espléndido, poético. Pero en la práctica, si ustedes quieren implementar esto en una empresa, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en petrolera internacional con más de 1.200 empleados.
cuando vivía en Argentina en Neuquén. Y si yo implemento una política como tal, que obliga a todos los usuarios, absolutamente a todos, que tengan que cambiar las contraseñas con la frecuencia y las características que acabo de mencionar, va a colapsar primero el área de sistemas porque van a estar cambiando contraseñas y renovando contraseñas porque el usuario no se la va a acordar. Los usuarios van a estar enojados, molestos, indignados, va a ser caótico, no van a poder trabajar, se van a negar a trabajar, van a usar de excusa, no, me implementaron esta norma, yo tengo que cambiar, no me la acuerdo, no puedo entrar a la computadora, no trabajo. Y en el mundo de fantasías, algunos podrán decir, bueno, entonces que los despidan. No, la realidad es que a nivel negocio esto no funciona así. Entonces también hay una realidad académica en donde en el marco teórico las cosas pueden funcionar de una manera diferente, pero cuando ustedes pasan a un campo laboral, cuando ustedes tienen que lidiar con factores de modelos de negocios, con las empresas que a ustedes les van a pagar, porque no es que ustedes son indispensables y viven del cielo. No, justamente sus clientes, a donde van a implementar estas políticas, son quienes les pagan a la empresa para la cual quizá ustedes trabajan, no de una manera directa, pero se entiende. Entonces también hay que ser conscientes con ese equilibrio entre lo académico y lo profesional en la práctica. Esto lo traigo a colación porque muchas veces uno cree que en la ciencia ficción, como les contaba en un principio, es de una manera como profesión y no es así. Ni hablar si pasamos al plano delictivo, en donde si ustedes quieren empezar a hacer pruebas sin autorización, pueden tener consecuencias penales, no solo a nivel jurídico, sino penal en el sentido no solo civil, que puede ser un canon económico, sino penal de ir a la cárcel, a eso me refiero. Pero bueno, por eso también es importante conocer los diferentes sombreros. Como les decía, no tiene sentido que yo les lea lo que ustedes están viendo en pantalla, porque lo pueden leer ustedes mismos. Prefiero optimizarles el tiempo y compartirles lo que les acabo de compartir, que se tiene más de cara a una cuestión empírica de experiencia. Así que bueno, amigos, sin más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde en esta clase, a diferencia de la anterior, sí vamos a ver con mayor especificidad una cuestión que es importante que conozcan y que sepan, ya que de cara a la profesión va a marcar una decisión importante de su parte. Y es que estamos hablando de los equipos que está bueno representarlo de esta manera, si bien parece que, no sé, fuese un partido de fútbol, cuando en realidad todo es parte de lo mismo, porque tanto el Blue Team como el Red Team pertenecen al mismo equipo, trabajan en conjunto, pero para representarlo de una manera visual y que sea más sencillo, vamos a dejarlo y especificarlo en que son dos equipos. El Red Team, que es el encargado de intentar de romper las defensas del Blue Team. Vendría a ser como ladrón y policía, para que se entienda como si fuese un juego, aunque no lo es. Puntualmente, en esta clase la vamos a dedicar a Red Team, en la próxima Blue Team, y después viene un tercer equipo que lo vamos a ver más adelante. Red Team básicamente consiste en un rol que es el atacante. Al mejor estilo, como les decía en la clase anterior, de la ciencia ficción, las películas. Bueno, en este caso su trabajo va a ser, con las delimitaciones y el alcance correspondiente en base al contrato, intentar buscar las vulnerabilidades, a lo que popularmente se conoce, por decirlo de una manera muy breve y socialmente conocida, romper. Ustedes se van a encargar de romper y encontrar esas vulnerabilidades para poderlas explotar, y en este caso no siempre y no necesariamente va a ser como suele suceder en el Capture the Flag, de conseguir ser administrador, root. Eso también se determina con la empresa y el contrato, el alcance, o sea, el objetivo a alcanzar, a llegar, que ustedes vayan a tener. Y a raíz de buscar ese objetivo es que ustedes van a buscar determinadas vulnerabilidades. En base al equipo que vayan a elegir, va a ser relativo, inclusive, obviamente, las aplicaciones, software o inclusive sistema operativo que puedan llegar a utilizar.
también las certificaciones que puedan llegarles a interesar o vayan a tomar de cara a poder trabajar de este equipo, por así decirlo. Pero bueno, lo útil y de cara a la profesión de la ciberseguridad, sepan que el Red Team cumple el rol que les acabo de mencionar. De todas maneras, en la clase pertinente les voy a dejar la web que están viendo en pantalla para que lo puedan leer y ver con detenimiento, porque se amplía un poco más por escrito en la web, fuera de lo que yo les pueda comentar y escribir, comentar de forma verbal en esta clase. Así que bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a hablar de el último equipo, llamémoslo, el Purple Team, que desde una opinión personal, si le soy sincero, pareciera que este team nace desde la necesidad de las empresas de querer recortar presupuesto. ¿Por qué? Porque básicamente el rol de este team agrupa el rol de los otros dos. Es decir, este es el Red Team, este es el Blue Team, y si leen el Purple Team, van a ver que efectivamente engloba el de los otros dos. Simular un ataque, monitorear, y en este caso es facilitar la colaboración entre los equipos rojo y azul para identificar y remediar las brechas de seguridad. Para facilitar la colaboración, sino es que mediar o barra hacer la tarea. Acá hay dos perspectivas y dos formas de verlo. Uno es una realidad empresarial que no todas las empresas tienen el tamaño o el presupuesto para pagar el Red Team y el Blue Team. Y lo abrevian en un solo equipo que te toca hacer de todo un poco. Y que también es muy común, ¿no? A ver, si ustedes el día de mañana trabajan como pentester, muy probablemente cuando ustedes realizan una auditoría de ciberseguridad, deban de darle al cliente un reporte donde, además de decir cuáles son las vulnerabilidades que existen, cuál es el remedio, que es parte también del Blue Team. Pero también puede surgir, como les decía, desde una empresa muy pequeña que no tiene el presupuesto para cubrir ambos departamentos, o también es cierto en empresas muy grandes que tienen un gran presupuesto o se dedican netamente a esto y tienen el Purple Team como facilitador. Como quien diría en programación, la persona que lleva el rol de Scrum, donde va monitoreando y trabajando sobre los equipos de programación. Bueno, en este caso vendría a ser algo similar, donde, como ven acá, un facilitador facilita la colaboración entre ambos equipos. Si bien, como les dije, lo que más se suele aplicar a la realidad es que no exista ni Blue Team ni Red Team, sino que en una empresa directamente todos tienen que saber de todo un poco e ir cubriendo los puestos. O por lo menos si era en mi época, ¿no? Estamos hablando igual hace 20 años atrás, donde inclusive este equipo no existía. Y muy probablemente en la medida que avanza el tiempo surjan nuevos equipos, muy probablemente, porque las necesidades van cambiando y eso está bien. Pero bueno, igual de todas maneras, así como en las otras clases, les dejo la página web para que puedan leerlo por ustedes mismos y lo tengan al alcance. Así que bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde nos toca hablar, en este caso, de el Blue Team. En la clase anterior hablamos del equipo Red Team y voy a abrir esta pestaña para que la lectura se le haga más fácil. Igual, como siempre, el material se lo voy a dejar el enlace en la clase para que ustedes puedan verlo desde su propia pantalla. Y les voy a mencionar las cuestiones pertinentes en relación a lo que vendría a ser el Blue Team, ya con las salvedades que les mencioné en la clase anterior, porque ya estas discusiones yo ya me las conozco, e inclusive les voy a hacer una salvedad más. No significa, no implica que porque yo les esté hablando de Blue Team y Red Team, no hayan conocimientos de que el Red Team, si ustedes son de Red Team, no sepan del Blue Team. Un ejemplo de esto que les estoy mencionando,
alguien que se dedica al red team, es decir, a lo ofensivo, al pen testing, puede saber tranquilamente que es un IDS, un IPS, conocer las herramientas Suricata. No significa que un equipo nada más y de forma ultranza, nada más va a saber lo pertinente a su equipo. Volvamos a la frase anterior del conocimiento no ocupa espacio, y también desde el Red Team es necesario el conocimiento del Blue Team, saber que es un firewall, porque van a ser los obstáculos que van a tener que sortear para poder llevar adelante su trabajo. Y a la inversa, el Blue Team también va a tener que conocer las herramientas y las estrategias del Red Team para entender su modus operandi, hacer una ingeniería inversa y deducir por dónde pueden llegar a querer ingresar al sistema y por ende protegerlo. El hecho de mencionar Red Team y Blue Team viene a satisfacer la necesidad humana de materializar o dar una estructura palpable para organizar la información. De hecho, yo puedo estarles mencionando cuestiones pertinentes de Red Team y Blue Team, y cualquiera en internet puede venir y decir, no, porque en mi empresa no existe el Red Team o Blue Team, o que me digan, no, porque el Red Team también hace cosas del Blue Team para el reporte. Sí, sí, ya lo sé que eso funciona así, es muy relativo en base a cada empresa, pero para facilitarle el hecho de entender de lo que estoy hablando a quien me está escuchando aquí, me debo de arriesgar o me debo de basar en estructuras para que se entiendan. Sepan que esto no es tan patológicamente estructurado, ni en esta clase, ni en lo que hemos hablado de manera general, porque tampoco lo es en ninguna profesión necesariamente. Hay determinadas cuestiones que pueden ser relativas, pero bueno, quería hacer esta salvedad antes de continuar, anticipándome a determinados comentarios. Como estarán leyendo, justamente el Blue Team se basa en lo que es monitoreo, detección, más orientado a la prevención, investigar. De hecho, desde lo personal, si les soy sincero, yo siempre me he estado más orientado al Blue Team que al Red Team, sobre todo por mi antecedente laboral. Si bien yo en los 20 años que llevo he tenido la oportunidad de trabajar en petroleras internacionales, en el Consejo de Educación, e inclusive en la policía, justamente mi experiencia militar es la que me ha llevado a estar más orientado al Blue Team, sobre todo inclusive en una perspectiva forense y de ciberpatrullaje. Pero bueno, como un comentario al margen, algo personal que les comparto, a mí me gusta mucho más el Blue Team que el Red Team, y aún así del Red Team yo entiendo y sé también, porque me ha tocado transitar ese ámbito laboral. De todas maneras, bueno, como les decía, ¿no? Más orientado a la investigación, al hecho de mantener un sistema estable, de manejar la ciberresiliencia es un concepto fundamental, que les invito en su efecto a investigarlo. No es el objetivo de esta formación hablar de cuestiones conceptuales más puntuales, pero también justamente implementar, asegurar controles, bueno, desde la perspectiva de certificaciones, es lo que están viendo en pantalla. Puntualmente, CISP es una certificación interesante porque es una certificación que a mí me gusta citar porque es el ejemplo de lo que yo les menciono, que el conocimiento no ocupa espacio. La certificación CIFS es una certificación muy amplia, es un libro, si ustedes lo googlean, el manual de que se basa para rendir esta certificación, se va a sorprender lo voluminoso que es y de lo que justamente una frase propia de esta certificación, al estar escrita en inglés, las unidades métricas son eh, propias de su lenguaje, pero justamente lo que dice es que la certificación es 1 milla de largo y 1 pulgada de profundidad. Dicho en otra medida métrica que se le puede hacer quizá más familiar, 1 kilómetro de largo y 1 centímetro de profundo. ¿Qué quiere decir? Toca muchos temas en la ciberseguridad, pero no los profundiza. A pesar de ser que la certificación CIFS está orientada
a roles, cargos jerárquicos muy altos, directivos que toman decisiones importantes, y ahí está lo que yo les mencionaba, que acá es muy importante el saber y el conocer. Pero bueno, quería aprovechar la oportunidad, pero bueno, en este caso esta categorización la ha colocado en el Blue Team, ¿no? Y poco más de lo que ya están viendo en pantalla, que no tiene sentido seguir extendiendo más la clase. De todas maneras, el material se los dejo en la clase adjunto para que ustedes puedan acceder al mismo. Y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias por estar ahí. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta sección en donde vamos a hablar de cómo es encontrar trabajo en ciberseguridad. Si bien esta área en realidad, esta sección la creé de materia de que ustedes sepan qué opciones tienen, tanto desde la perspectiva de los roles o puestos laborales específicamente, independientemente de las áreas, como vimos en la sección anterior de Blue Team, Red Team. Bueno, en este caso, hilamos un poquito más fino, y al mismo tiempo también aquí incluí el tema de las certificaciones, porque muchas veces las certificaciones definen el puesto de trabajo al cual ustedes pueden aspirar. De hecho, recordarán en la sección anterior, cuando hablamos de Blue Team, Red Team, inclusive en el cuadro que pueden ver en el artículo, se citan certificaciones que se recomiendan de cara a lo que les interese, si Blue Team, Red Team, la ofensivo, más defensivo, justamente porque las certificaciones muchas veces son una puerta o una oportunidad para algo más. No es una garantía, pero bueno, lo vamos a hablar puntualmente en la clase de certificaciones, que para eso está creada. Pero lo que quiero que sepan en esta primera clase de cara a esta sección es justamente eso. Hilamos un poco más fino, me interesa que ustedes vean, aprendan y sepan cuáles son las opciones que van a tener, más con las palabras clave y cuestiones más asociadas a mi experiencia también, y recomendaciones. Aún así, hay algo que sí me interesa mencionarles, que no se los he mencionado en las clases, y es lo siguiente. Un consejo de una persona que lleva muchos años trabajando, y en su momento también buscando trabajo, porque todos empezamos desde el mismo lugar. Les garantizo, y esto sí es una verdad absoluta, todos sin excepción empezamos sin experiencia, sin importar en el campo que sea. Todos nacemos de la misma manera y nadie tiene experiencia, por más que aquellas búsquedas laborales que te piden 20 años de experiencia y tienes 18 años. Bueno, no se preocupen, que aparte que son ridículas esas búsquedas, todos nacemos y empezamos desde el mismo lugar, sin experiencia. Entonces, como una persona que estuvo en su lugar, si es el caso, les quiero dar el siguiente consejo que aplica absolutamente, es universal, aplica para todas las profesiones y toda búsqueda laboral. El hecho de buscar trabajo muchas veces está más relacionado a cuántos boletos de lotería, y se lo estoy haciendo de gusto, ahora se lo explico, cuántos boletos de lotería ustedes compren para aumentar su probabilidad de encontrar trabajo. ¿A qué me refiero? Si bien una parte muy importante de los requisitos cuando están buscando un empleado para una empresa es justamente su conocimiento técnico, en este caso llamémoslo de materia en ciberseguridad, de redes, bueno, todas las cosas que ya hemos visto con anterioridad. También hay cuestiones que están sujetas a la relatividad, me explico, y por eso digo que es un boleto de lotería. Primero, las empresas no se levantan de la noche a la mañana y dicen, oh, tengo ganas de generar un puesto de trabajo, voy a abrir una vacante. El hecho de para que una empresa genere un puesto de trabajo y por ende publique la búsqueda, debe de crecer, alguien se debe de jubilar, retirar, renunciar, despedir, Dios no quiera fallecer, o todas las opciones que pueden llegar a suceder para que se genere un puesto de trabajo. Eso como opción uno, que es relativo, no depende de nadie en específico, sino de la relatividad. Segundo, que ustedes se crucen con esa búsqueda laboral, que acá sí ya es uno de los factores de a lo que yo llamo comprar boletos de lotería. Es decir, tienen que tener una búsqueda activa. Tienen que ir a los portales, tener un perfil en LinkedIn, moverse.
El trabajo no les va a llegar a la puerta de su casa a tocarle y decirle vengan por favor pasen. Que se genere el puesto, que ustedes se crucen con ese puesto. El otro número de la lotería es que ustedes se postulen. Muchas veces uno no se postula porque por estrategia o por la razón que los de recursos humanos sepan, colocan muchas veces mayor cantidad de requisitos que lo que realmente están buscando. Porque muchas veces pasa que cuando ustedes van a una entrevista de trabajo resulta que todo lo que habían escrito no es que era excluyente. Bueno, cuando te escriben excluyente, eso sí es excluyente, pero van a ver que no es que el listado más grande es la parte que dice excluyente. Obviamente si les piden saber inglés nativo de forma verbal y escrito a nivel perfecto, y lo tienen, lo manejan, no se van a postular, ¿no? Pero no se asusten cuando los requisitos son muchos. Y también la otra cuestión es que el hecho de ir a una entrevista laboral también es experiencia laboral. Es de mucha utilidad, porque en la medida que ustedes más vayan a entrevistas laborales, cada vez van a ir más relajados. Muchas veces los nervios nos juegan en contra. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Independientemente a la profesión de la que hablemos, el hecho de buscar trabajo no muchas veces está sujeto a cuántos títulos universitarios tengan, cuántas certificaciones tengan, ni cuántas ganas de trabajar tengan. Va a estar sujeto a cuánto ustedes se muevan, cuánto se asesoren en el hecho de armar un currículum de manera correcta, bien, y comprar boletos de lotería. Encuentran un puesto de trabajo que se acerque o les interese hacia donde ustedes quieren estar o hacia donde quieren ir y en lo laboral, postúlense sin miedo. De todas maneras, también eso lo hablo un poco más adelante. Pero en fin, quería compartirles esa experiencia que es un poco más genérica, que aplica a todo el mundo que esté buscando trabajo. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a hablar de los puestos de trabajo que existen al momento de iniciarse en ciberseguridad. El título que están viendo y el artículo que les voy a dejar claramente es mucho más abarcativo por lo que pueden leer. Pero la realidad es que satisface la necesidad de lo que les quiero transmitir en esta clase y es que ustedes conozcan, si es que quieren, como siempre les digo, a la ciberseguridad en su vida como profesión y se quieren dedicar, muy probablemente al estar hablando en instancias de iniciación, muy probablemente vayan a conocer los puestos de trabajo que les voy a mencionar a continuación y les voy a mostrar para que conozcan a qué van a aspirar laboralmente hablando. Igual hay una realidad y por eso también, ya que llevo muchos años en esto y sobre todo en redes sociales, me he acostumbrado a anticiparme a determinados factores y hago siempre la salvedad al margen de que lo que les voy a compartir en este momento en parte es lo que existe al momento de grabar este video y no me puedo hacer responsable de la relatividad y las variables que maneje cada empresa en su imaginación para querer crear un puesto de trabajo, ¿no? En el afán muchas veces de querer cubrir muchos roles al mismo y más sobre todo ahora, por ejemplo, también en el emerger del nuevo mercado de la inteligencia artificial, quizá en algún momento no me extrañaría que surja un nuevo puesto vinculado a la IA con la ciberseguridad si es que no existe ya. Lo importante que debemos de entender y de saber en materia laboral, que ahora vamos a indagar un poquito y lo vamos a hacer más entretenido, lo que ustedes deben de saber es que la ciberseguridad es transversal a donde haya un usuario y un dispositivo inteligente. Si esta fórmula se cumple, usuario más dispositivo, que es celular, computadora, televisor, servidor, etcétera, 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 debe de haber ciberseguridad y por ende ustedes van a tener trabajo. En mayor, menor medida, cantidad, etcétera, van a tener trabajo.
por eso es una obligación es una obligación en realidad cultural que todo el mundo debería de saber ciberseguridad, no necesariamente como profesión, pero esa es otra discusión filosófica mucho más amplia que no es pertinente al objetivo de esta clase ni de este curso que he creado. Pero bueno, en fin, creo que quedó clara la idea. Fíjense que de hecho en este artículo que les voy a compartir, tienen enlaces en donde los deriva, bueno, en este caso por una cuestión de seguridad no tengo la sesión iniciada, pero bueno, fíjense que de a poco les va mostrando los diferentes puestos que existen, que los invito a buscar, a googlear. Fíjense que el artículo es bastante claro de dónde debería empezar. Bueno, experiencia, bueno, acá empezamos con la enumeración, igual acá también tenemos una web donde ustedes pueden practicar, materializar su conocimiento, que es Hack the Box. Entonces, fíjense que, bueno, acá vemos un poquito los puestos, en este caso está en inglés, pero bueno, fíjense que, bueno, acá tenemos Red Team, un poco lo que ya hemos visto con anterioridad, pentesting, los diferentes formatos, fíjense, esto es lo que yo les mencionaba, es la ciberseguridad orientada a celulares, que era lo que hablábamos recién. Pero fíjense que, bueno, acá tenemos puestos de trabajo que pueden ser discutibles, es cierto, porque por ejemplo, un soporte IT como consecuencia debe de saber de ciberseguridad. Igual yo siempre digo lo mismo, y esto es muy, muy importante. El hecho por el lugar donde ustedes empiecen, no tiene tanta importancia el nombre del puesto, sino el hecho de empezar. Porque, por ejemplo, ustedes podrían ser soporte IT, en donde quizá en gran medida sus tareas estén relacionadas a dar soporte a un usuario y no necesariamente soporte en ciberseguridad, soporte al usuario en general, donde de forma colateral inevitablemente van a empezarse a empapar y a tener relación con conceptos de ciberseguridad. Por eso digo que no le genere una herida narcisista o porque no suene tan bonito un puesto, siempre y cuando sea en tecnología, va a ser un buen lugar para empezar, como consejo personal. Después sí es cierto que tienen puestos laborales más orientados a la ciberseguridad, como un analista de SOC, donde, bueno, fíjense que acá nosotros ampliamos un poco con respecto a la información pertinente de qué roles lleva adelante un analista, un sysadmin, un administrador de sistemas, y entre otras tareas, además de ciberseguridad que definitivamente debe saber, también va a saber un montón de cosas que tienen que ver con lo que mencionábamos en un principio de esta formación. También, por más que acá probablemente quizá, bueno, acá tenemos un pentester, también otro empleo que suele ser un rol de iniciación, puede ser también un auditor en ciberseguridad, junior. eh, el nombre, por eso le digo, el nombre puede ser relativo, no está tan superditado a, bueno, ven, fíjese acá, analista, pentester junior, técnico en redes. El nombre inclusive puede ser relativo en base hasta al país del que estamos hablando. Más importante es entender, bueno, fíjense, ¿no? Analista en seguridad, bueno, arquitecto, consultor, gerente, ingeniero. Más importante es entender los conocimientos pertinentes que ustedes van a necesitar para el dicho puesto laboral. La conclusión, bueno, fíjense que acá inclusive compartimos páginas web donde pueden buscar trabajo. La conclusión, sobre todo, y el mensaje que yo quiero que se lleven es lo que les mencionaba en un principio. No es tanto el puesto o el rol que ustedes vayan a desempeñar, sino el hecho de empezar. Que muchas veces los comienzos suelen ser los más difíciles cuando hablamos de materia a trabajo en todo campo, no solo en ciberseguridad, inclusive independientemente de si tienen un título universitario, si son abogados, contadores, siempre se van a encontrar con la primera barrera de experiencia, independientemente al título o conocimiento que ustedes tengan.
Esa es, diría yo, el primer obstáculo a superar, independientemente al nombre del puesto laboral. Y como les digo, lo importante es empezar. Muchas veces las empresas o el empleador valora el hecho que ustedes tengan experiencia de trabajar en general, no necesariamente, o sí, obviamente de preferencia, vinculado al rubro del que estamos hablando, pero inclusive en el hecho de por sí de tener una referencia de que son responsables, son honestos, las habilidades blandas, tienen más que ver con el hecho de empezar a trabajar que ustedes inclusive tengan un mega conocimiento sobre un puesto concreto. Así que bueno, amigos, igual como les dije, les voy a dejar el artículo donde tienen muchísima información. Y sin más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a estar viendo las certificaciones en ciberseguridad, que en realidad el objetivo de esta clase es netamente introductorio. ¿Por qué? Porque existen, probablemente vayan en aumento el número al momento de grabar esta clase, 470 certificaciones que ven en la captura de pantalla que no van a llegar a leer por la cantidad de certificaciones que tiene el campo de la ciberseguridad. Esto es una buena noticia y tiene que ver con lo que hablábamos en un principio, que en la ciberseguridad hay espacio para todos y para todos los gustos, porque justamente tiene tantas certificaciones porque hay muchas opciones para dedicarse. De todas maneras, y por una necesidad muy probablemente humana, nosotros les citamos algunas de las certificaciones más populares, como la que están viendo en pantalla, que de todas maneras inclusive les dejamos colocado un video mío de mi canal, en donde hablo de una comparativa entre la CH y la EJPT. También tenemos la Camtian Pentesting, bueno, acá está la EJPT que les mencionaba recién. Y bueno, no tiene sentido que le vaya yo mencionando en las diferentes certificaciones. De hecho, dentro de la misma línea de la EJPT, acá no está mencionado la EWPT. Y ponerme a mencionar siglas no los va a sacar a ustedes de dudas o decirles nada nuevo que no puedan ver inclusive o en el artículo o en la imagen. Lo importante que ustedes deben de saber y entender de cara a las certificaciones es que es una alternativa más a corto plazo para materializar o tener un respaldo de un determinado conocimiento. De todas maneras, es muy probable, y en la medida que avanza el tiempo, esto suele ser más frecuente, que las empresas, independientemente de que ustedes tengan una determinada certificación, les hagan una evaluación técnica. Es decir, les tomen una prueba en la entrevista, ya que muchas veces, y por experiencia a las empresas, les ha sucedido porque hay tantos perfiles de profesionales como personas en el mundo, y les ha sucedido que ustedes pueden ser muy buenos estudiando, pero no tan buenos trabajando. O cuando llega la instancia de materializar el conocimiento en la práctica, muchos fallan. Que de hecho, a modo pedagógico, les comento muy brevemente que la CH tiene dos tipos de certificaciones, una ANSI y una práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que la CH tiene una instancia de evaluación para certificarse en donde ustedes tienen que rendir una prueba múltiple choice 100% teórica. Es decir, ustedes pueden estar certificados con esa parte de la certificación como CH sin la necesidad de tener un conocimiento práctico. Y esto de materia a la profesión puede ser algo grave. En cambio, por ejemplo, la EJPT sí es una certificación en gran medida práctica, porque de hecho ustedes les toman una prueba en un laboratorio y deben de realizar un reporte completo. Entonces, por eso, a raíz de esta experiencia, muchas empresas, independientemente de que les puedan solicitar una certificación, que sirve como disparador, que esto es lo positivo,
el hecho de que ustedes tengan la opción, que enhorabuena que es así, de poderse certificar en diferentes formatos de manera online, no tienen que estar necesariamente físicamente en el lugar. Lo que pueden hacer es justamente rendir en distintos formatos. Y lo que esto les habilita es tener la opción de que le den una oportunidad, el disparador, digamos, la alternativa de que cuando van a la entrevista le tomen esa evaluación técnica. En algunas empresas para esto es importante, para otras no. También hay muchos y distintos perfiles de empresas. Otros directamente valoran el hecho de cuántas máquinas virtuales tienen resueltas en Hack the Box, cómo se desenvuelven en la entrevista laboral y otros factores inclusive más humanos de habilidades blandas. Pero bueno, en fin, el objetivo que era de esta clase está resuelto. Tienen acá, les mencionamos las diferentes certificaciones y pueden indagar en ellas si tienen la duda de qué alternativas existen en materia de ciberseguridad para poderse certificar. Sin más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo digital. Para el final he dejado esta sección que voy a intentar resolver algunas de las preguntas pseudo polémicas con respecto a esta profesión, pero que son importantes de cara a saber cosas que deben de saber o que esperar cuando quieran la ciberseguridad en sus vidas. Y una de las preguntas muy frecuentes es, ¿debes de saber programación para dedicarte a la ciberseguridad? Que de hecho, esto lo traigo a colación porque a raíz de mi gran experiencia con estudiantes en materia de ciberseguridad, para muchos ha sido una instancia inclusive de angustia, sino es que de decisión de descarte de la ciberseguridad, por el hecho de creer que debían de saber programar. Y alto, espera un segundo, no te vayas. No te estoy diciendo que no debes de no saber programar. El error conceptual que muchos tienen, o por no decir el error, es no saber o pecar de ignorantes, por no decir analfabetos en materia de la programación, y es el alcance del término programación. ¿Por qué? Porque es muy común, básicamente, por no decirle básico a estas personas, creer o asociar que programación sinónimo a aplicación. Nadie les está diciendo que porque deban de saber programar, deben de saber desarrollar una aplicación. De materia a la ciberseguridad, lo que ustedes deben de saber con respecto a la programación es cuestiones de lógica y cuestiones de sintaxis. ¿A qué me refiero? Es deseable que ustedes entiendan o sepan cómo crear un script, que básicamente se basa en saber la sintaxis de Bash, por mencionarles un término, y entender que hace un while, un for, bueno, estructuras de control. Que no se preocupen, por más que no me entiendan, o sí, en el mejor de los casos, no se angustien. Es algo muy sencillo de saber si es que solo eso deben de entender. Distinto es desarrollar toda una aplicación que tiene una implicancia mucho mayor. También, obviamente, si me preguntan a mí, recordando las frases del conocimiento no ocupa espacio, y saber realizar consultas de SQL de materia base de datos, que es donde se almacena la información que ustedes deben de proteger, y puede a veces llegar a ser útil entenderlo. ¿Por qué? Por ejemplo, con SQL Injection, que puede ser una vulnerabilidad que está en el top 10 de OWASP, que suele ser muy frecuente, aunque bueno, ya últimamente no tanto, porque inclusive los propios frameworks ya traen de forma automática la prevención contra esa vulnerabilidad, pero hoy en día sigue existiendo como opción que esté esa vulnerabilidad y se sigue encontrando. Pero bueno, en fin, como les decía, una cosa es tener los conocimientos de entender qué es una sintaxis, cuáles son unas consultas de SQL, que un select from where, delete, a desarrollar toda una aplicación. No es tan complejo el hecho de entender las estructuras de control versus manejar casos de uso,
crear todo un DER y el DER hace alusión a entidad-relación de cuando arman la base de datos en un principio de una aplicación. Y bueno, todas las cosas que ustedes tengan que crear cuando hablamos de crear una aplicación en desarrollo. Cosa distinta es cuando hablamos de que el conocimiento que deben de tener los que se quieran dedicar a la ciberseguridad en materia de la programación. Espero que haya quedado claro. Obviamente, cuanto ustedes más quieran aprender, enhorabuena y bienvenido sea. Mal no les va a hacer, al contrario, el cerebro es un músculo. En la medida que más lo entrenen, mejor va a ser. Pero me parece importante aclarar esta diferencia porque es una polémica y una discusión sumamente predecible, por no decir aburrida, que suele haber a través de Internet. Y lo más grave de todo y fatalista es que la desinformación abunda con una fuerza preocupante. Entonces se pueden encontrar pasionalmente con alguien que defienda a capa y espada y diga, no, sí, debes de saber programación. Y sí es cierto, pero el tema es que no es tan crítico, porque no es tan profundo el conocimiento que deben de tener en materia de ese tema para lo que van a necesitar en ciberseguridad. Así que sin más, espero que haya quedado resuelto. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Les dejo un abrazo digital. Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a resolver la duda con respecto a un nivel académico relacionado a la ciberseguridad. Primero, un tema muy importante, un detalle no menor que por lo menos en mi época, cuando yo empecé, no existía la opción. Y partamos por el principio que tienen hoy en día la opción de tomar carreras ya con el título de ciberseguridad. Sea analista, técnico, ingeniero, y el día de mañana ando a saber la cantidad de títulos o alternativas que irán a surgir. También esto puede llegar a ser relativo en base a cada país. Pero sí es cierto y es de popular conocimiento que hoy en día existen carreras específicamente orientadas a esta hermosa profesión. Y enhorabuena que así sea. Pero he de decir también, y es importante aclararlo, que el hecho de que se necesite un título universitario no necesariamente es un requisito excluyente. Más aclarar, detalle no importante y algo que le he comentado durante todo este curso, y es que el conocimiento no ocupa espacio y por ende el hecho de ir a la universidad mal no les va a hacer. Eso es indiscutible. Si tienen la opción y la alternativa, vayan. Pero vayan porque lo sienten, porque lo quieren. No vayan con el pensamiento o la creencia que es un requisito indispensable. Porque esa falacia, entre comillas, es una herencia de hace 30, 40 años atrás, quizá de personas que no vayan a conocer en su vida, de un pensamiento, de un fantasma, de personas que en una época esto era así y es cierto, pero hoy en día las cosas han evolucionado. También marquemos la diferencia porque me anticipo a populares y predecibles argumentos. Nadie está hablando de carreras como ser medicina, contaduría o abogacía. Carreras que por burocracia tienen un requisito indispensable, que es tener un título. Para aquellos que también vayan a decir el argumento de no me gustaría tener una tienda, un médico que aprendió a través de internet, le tengo mala noticia que muy probablemente si es un médico que se recibió hace poco, haya estudiado en la pandemia a través de internet. A quien le guste bien y que no, también es parte de entender que, y esto los invita al razonamiento lógico, lo que ustedes aprenden dentro de un aula, dentro de las cuatro paredes, no es lo mismo que pueden aprender a través de la pantalla, hablándoles yo de cara a cara, verbalizando lo mismo que les estaría diciendo en cuatro paredes en un aula. O solo cambia la cuestión del formato y no el contenido. Cambia el formato, no el contenido. Después puede tener sus otras variables y para gustos colores. El
ahí ya se asemeja al tipo de discusión que hoy en día existe tan pasional a través de Internet, de quienes prefieren el trabajo en oficina o quienes prefieren el trabajo en remoto. Quienes prefieren trabajar en oficina para ir o huir de su casa, de sus familias, porque no la quieren ver o porque no tienen amigos y necesitan ir a la oficina, versus quienes quieren estar acostados y manejar sus propios tiempos o trabajar por objetivos en vez de cumplir un horario. Vuelvo a lo mismo, para gustos colores, pero ya se rebaja ese tipo de discusión cuando hablamos de una cuestión académica. También hay una realidad que muchas veces las carreras, dependiendo del país en el que hablemos, yo por ejemplo les puedo comentar de Argentina, que son 6 años de ingeniería, muy probablemente los primeros 3 años, en su gran mayoría, son materias de relleno, porque el Consejo de Educación o el ente regulador les exige tener una cantidad de horas cátedra, por ende están obligados a meterle filosofía de la computación, antropología, materias de relleno, que muy probablemente no vayan a usar en su carrera, pero mal no les va a hacer tampoco. Pasa que también hay una realidad de una necesidad del mercado, y porque es una cuestión estadística. Paréntesis, yo fui a la universidad, por si acaso lo aclaro. He hecho varias carreras, de hecho, y soy partidario y aconsejo si están en su oportunidad de ir a la universidad. Pero hay una realidad de la vida en el mundo y es que no todo el mundo se puede dar el privilegio de ir a la universidad. Independientemente que la universidad sea gratuita, el hecho de que la universidad tiene una implicancia de una determinada edad a partir de la cual uno puede empezar a ir, ya es una edad en la cual uno debe, en algunos casos, en la mayoría, empezar a trabajar. Y no para todos es fácil sobrellevar el trabajo con el estudio o las variables que sean, han tenido familia o lo que sea. De hecho, estadísticamente hablando, en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, solo el 30% de las personas se pueden dar el privilegio de ir a la universidad y recibirse. Y hoy en día la demanda de profesionales es mucho más amplia. De hecho, los invito a investigar, no me crean, hay artículos, estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, que por lo general siempre son los primeros en ser en la punta de la lanza con este tipo de cosas, donde ya las empresas están prediciendo ya para el 2030, 2031, no pedir título universitario para determinados puestos laborales, sobre todo para programación y etcétera, porque ya se han dado cuenta que no los necesitan. Obviamente no estamos hablando de puestos de trabajo como en Google ser jefe del departamento de ingeniería. Obviamente, muy probablemente el jefe de ingeniería debe ser ingeniero. Pero ¿cuántos puestos de jefe de ingeniería existen en el mundo también? No es la gran mayoría. Vuelvo, por eso les menciono que es una discusión que tiene sus cuestiones y al final de cuentas la conclusión va a ser la misma. Si tienen la oportunidad de ir, vayan, pero vayan por una elección personal, no porque alguien les diga que si no van, no van a tener éxito en la vida, no van a conseguir trabajo. Hoy en día con las certificaciones para muchos trabajos ya cumplen o por lo menos se les abre la oportunidad de hacer una evaluación técnica y demostrar de lo que están hechos y de cuánto han aprendido para poder empezar a trabajar lo que les gusta. Muchas veces ya con una certificación alcanza, o inclusive hay muchos casos también en internet, no necesito contárselo yo, que han podido trabajar en este campo en algunos casos, no son la mayoría tampoco, sin tener ni, bueno, depende del país en el que estén, sin tener institutos, sin tener la secundaria, el, el nivel de estudios que se da en la adolescencia, llamémoslo. El futuro se lo van a forjar ustedes con su dedicación y cuanto más aprendan y más herramientas tengan, más valiosos van a ser. ¿Quieren obtener las herramientas en la universidad? Enhorabuena. ¿Quieren obtener las herramientas a través de ustedes mismos, practicando, machacándose contra Internet, contra las plataformas que ustedes pueden practicar? Adelante. Quienes van a determinar cuál va a ser su futuro y a dónde van a terminar, van a ser ustedes. Así que, sin más amigos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo un abrazo de gita.